a leer la palabra del Señor. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer unos versículos de este capítulo, pero quiero leer a partir del versículo 12, y dice así, Lucas 2:12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo a los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, con la ayuda del Señor quisiera en esta oportunidad no solamente el compartir algunas verdades bíblicas que encontramos en este pasaje, pero que estas verdades se conviertan en una experiencia. Normalmente las maravillosas experiencias que tenemos con el Señor se dan porque existe una historia, significa que hay una causa. Todos queremos definitivamente llenarnos de regocijo, como sucedió con los pastores. Sin embargo, el regocijo tiene una historia. Y para que ese regocijo pueda estar en nuestra vida, en medio de inseguridad, en medio de turbulencia, en medio de problemas, en medio de tantas cosas difíciles, se requiere por lo menos 3 grandes experiencias que harán que el regocijo, es decir, el gozo de Dios, esté presente en nuestro corazón. La Biblia dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Porque en esta tierra existen muchos elementos que nos desmotivan, que en lugar de producir gozo, producen tristeza. Sin embargo, hermanos, cuando se habla del gozo de Dios, es algo que no nace de nuestra carne, de nuestra mente. No es algo que se produce por el ambiente en el cual estamos rodeados o por los éxitos que se pueden tener relativamente en esta tierra. Pero el gozo de Dios es algo espiritual, es algo sobrenatural. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar. Me recuerdo haber leído hace algún tiempo un libro de historia cristiano. Este autor decía que los cristianos antiguos conquistaron el mundo sencillamente porque eran cristianos gozosos. Es decir, una persona que tiene gozo tiene ánimo. Una persona que no tiene gozo lo que hace es sencillamente encerrarse. Lo que hace es enclaustrarse, lo que hace es llorar, no se mueve, no desarrolla sus talentos. Pero el gozo de Dios, y vemos aquí en estos pastores, como ellos estaban llenos de gozo por la experiencia, salieron hasta donde el niño había nacido. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, con la ayuda del Señor, veamos 3 elementos importantes, pero que deben de ser más que verdades, deben de ser experiencias en nuestra vida. La primera de ellas es la providencia divina. Hermanos, en la vida de un cristiano no existe casualidades, no existe la suerte, existe providencia del Señor. Eso significa que Dios está en control y Él va preparando el camino. Él cierra puertas y abre puertas. Es una aventura en la cual nosotros debemos de someternos en las manos del Señor, porque de otra manera eso lo que va a hacer es producir angustia. ¿Por qué? Porque de repente voy a sentir que Dios me dice pasemos al otro lado, pero en medio del mar se levanta una gran tempestad, como sucedió con los discípulos. Lo importante es aprender a someternos a esa providencia, ser dóciles de nuestro corazón. Lo vemos aquí en el caso del nacimiento soberano de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. ¿Por qué razón? Leyendo entonces los primeros 6 versículos de este capítulo nos damos cuenta de ello. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vea esto, la profecía bíblica que encontramos en Miqueas, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2 al 5, y dice así: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando Dios da esta profecía en el libro de Miqueas, era una profecía que estaba relacionada con la restauración de la nación de Israel. En ese momento la nación de Israel estaba pasando un momento sumamente difícil en el sentido espiritual, en el sentido económico, en el sentido familiar. Había prácticamente mucha derrota. No estaban ellos en victoria, pero en ese contexto Dios envía la profecía de un redentor que los iba realmente a liberar de las cadenas de Satanás y del pecado. Entonces, cuando vemos aquí esta profecía, estamos hablando de más o menos unos 710 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estaba ya profetizado que iba a ser Belén. ¿Por qué Belén? Porque Dios prometió a David que de su descendencia iba a levantar ese rey. Entonces, cuando vemos aquí en Miqueas la profecía, sin embargo, María estaba prácticamente en su noveno mes de embarazo, estaba en Nazaret. O sea, estamos hablando a 160 kilómetros aproximadamente de distancia. Pero Dios usa, oiga esto, y esto es lo maravilloso de la providencia y de la soberanía de Dios. Dios como soberano, Él tiene control y Él mueve las piezas. Hermano, cuando usted le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, el Señor va a mover las piezas. ¿Sabe qué? Cuando es que nosotros le impedimos que Dios pueda mover las piezas, es cuando nosotros podemos decir, no queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no somos hijos de Dios, y en un caso dado, alguien que quiera decidir ser un hijo pródigo. Entonces, pero cuando alguien está en el centro de la voluntad de Dios, Dios va a ir moviendo las piezas para que se cumpla el plan de Dios. Estamos hablando que, dice aquí la palabra, que Augusto César, hermano, estamos hablando del emperador romano. Allá en Roma, él toma una decisión que todo el mundo del imperio romano fuese empadronado. Eso significaba que José y María, que eran realmente, estamos hablando del linaje de David, ellos tenían, por decirlo de esta manera, sangre real, pero estamos hablando de príncipes que no estaban viviendo en ese reinado. O sea, ellos tenían la descendencia de David, el rey, pero estaban viviendo en Nazaret. Entonces, a raíz de que tenían que moverse por ser empadronados en su ciudad natal, ahora regresan a lo que es Belén. Estando allí, dice la palabra, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Casualidad? No, providencia divina. Entonces, eso, hermanos, es una de las cosas que nos debe de llenar de esperanza y de paz. ¿Por qué? Porque Dios, desde el momento en que yo le entregué mi vida, acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, entonces Él me va a guiar, a dirigir. Por eso que el ser dóciles, vemos aquí a José y a María dóciles en poderse mover, estamos hablando desde 160 kilómetros de distancia, los medios de transporte no eran tan cómodos. Piense, estimada madre que está aquí, si hubiera ido usted en carreta, por decir, de aquí a la Unión, estando en su noveno mes de embarazo. Pero ahora vemos aquí a José y María que se mueven. Entonces, estando ellos ahí, se cumple la palabra del Señor. Y fue, hermanos, fue maravilloso. Esa experiencia
hermanos, que a lo mejor en ese momento no se dieron cuenta José y María lo que estaba sucediendo, que una profecía de 710 años aproximadamente de antigüedad se cumplió. Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios ha trazado, hermanos, la historia. Por eso que la Biblia dice claramente que las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan, hermano, claro, un plan general de salvación para cada uno, pero dentro de ese plan general hay un plan específico, personal. Entonces, para poder ser guiados hacia esa voluntad preciosa, perfecta y agradable, como dice la Biblia, hermanos, es necesario que seamos mansos. La mansedumbre es, hermanos, docilidad. La mansedumbre tiene que ver con ponerme en las manos del Señor como barro, para que Él me vaya dirigiendo. Entonces, yo tengo, en otras palabras, para que se cumpla esa providencia divina, tengo que renunciar a meter mis manos en formar el barro. No, yo no soy el alfarero, Jesús es nuestro alfarero. Entonces yo tengo que permitir que Dios haga conmigo lo que Él quiera. El problema es que quizás es como cuando vamos a cortarnos el cabello. Entonces, ¿por qué? Fíjense bien, hay personas que están pendientes, no pueden leer ni siquiera un periódico ni una revista porque están pendientes que no le van a cortar un poquito más, ¿verdad? O que va a haber algún error ahí. Entonces, si usted sabe que la persona sabe su trabajo, hasta se puede dormir, ¿sí o no? Entonces, entonces, ¿por qué no nos dormimos en las manos del Señor? Y nosotros queremos dirigir a Dios. No, Señor, vas a cometer un error, Señor. No, aquí no, por favor. Deje que el Señor trabaje en nuestra vida. Dejémoslo que Él haga lo que Él quiere. Entonces, en eso de estar tratando de negociar con Dios, es ahí donde cometemos el error y perjudicamos que la providencia de Dios se cumpla. Entonces, hermanos, vemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham, y sobre todo Sara, su esposa, se puso un poco nerviosa porque las cosas no marchaban de acuerdo a su calendario. Dios había prometido un hijo, entonces se le ocurre una idea que usted ya sabe, le dice a su esposo, Abraham, mira, llégate a mi sierva, porque en aquel entonces, dentro de la cultura, estamos hablando del área de Mesopotamia, cuando alguien tenía, por ejemplo, una empleada o sierva, entonces eso le pertenecía, digamos, de alguna manera al dueño, ¿verdad? Eran costumbres que ellos tenían, entonces lo veían también como parte de la familia, pero ellos podían aceptar cierta, digamos, especie de adopción cometiendo un pecado. Entonces, claro, hay cosas, por eso que de las culturas que son cosas buenas, pero hay cosas que no son buenas. Pero entonces se dejó condicionar a Sara, más bien Abraham, por la opinión de Sara. Entonces pensó que de esa manera iba a traer que la voluntad de Dios se cumpliese en su vida. Sabemos cuál fue el problema. Nace Ismael, luego hay conflictos entre la familia, termina Ismael saliendo del seno del hogar juntamente con su madre. Y ahora pues tenemos dos digamos, naciones que hasta el día de hoy están en conflicto. Estamos hablando de la nación árabe, que es descendiente de Ismael, y estamos hablando también de la nación hebrea. Entonces, vemos aquí, hermanos, que cuando nosotros queremos decirle al Señor, mira, Señor, yo acepto tu voluntad, pero quiero que lo hagas de esta manera. No metamos nuestras manos. En el caso de José y María, fueron dóciles. Entonces ellos fueron dóciles de moverse y estando en las manos de Dios se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces esto me lleva prácticamente a aceptar por fe el plan de Dios a ciegas. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar el plan de Dios a ciegas? Hermano, mire, a ciegas. Entonces cuando usted, hermano, por ejemplo, tiene confianza de que alguien sabe cocinar y que ha hecho las cosas bien, higiénicamente, ha tratado los alimentos, entonces usted no está preguntándose si se lavó las manos, no se lavó las manos, si
si, qué sé yo, tantas cosas. Ustedes dicen, no, yo me lo como esto con gusto y le doy gracias al Señor. Entonces, ¿por qué no podemos tener esa confianza ciegas en el Señor? Decirle, Señor, yo en este momento te doy infinitas gracias, Padre, porque tú tienes un plan para mi vida. Aunque hay momentos donde hay algunas sombras que quieren amenazar ese plan, pero yo sigo creyendo, Señor, que tú harás lo que tú has prometido. Por eso David decía que Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su propósito en su vida? Entonces, si Dios lo va a cumplir, ¿por qué no me duermo en la barca juntamente con el Señor? Jesús se durmió en la barca, estaba tranquilo, pero los discípulos no. ¿Por qué? Porque los discípulos no estaban queriéndose someter a la providencia de Dios en medio de la tempestad. Hermanos, este año que estamos ya prácticamente finalizando, ha habido turbulencias en cada una de nuestras vidas y vamos a ver más adelante el próximo año. Sin embargo, hermanos, para poder sentir el gozo de Dios, necesito, hermanos, aceptar por la fe que Dios es soberano y en su providencia Él me va a llevar a ver lo que yo he querido ver. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aquellas cosas que hemos querido ver y más allá, porque Dios siempre nos sorprende con cosas que ni siquiera se nos han imaginado a nosotros. El segundo elemento para llevarnos al regocijo es la humildad. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vea qué sencillez de corazón. Estamos hablando de José y María, estamos hablando de príncipes, porque aunque tenían la descendencia de David, sin embargo, ellos en ningún momento empezaron a renegar por qué nació en un pesebre el niño. Yo les pregunto, hermanos, ¿estaríamos nosotros contentos con que en un momento dado los sueños que nosotros hemos tenido, los programas, los planes, los proyectos? Estoy seguro que José y María ya tenían arreglado el cuarto del niño en Nazaret. Ya van a ser el niño. Le habían preparado ahí todas las cosas, todo lo que se podía obtener en aquel tiempo. Pero ahora se tienen que mover. Entonces, ahora ya no tienen nada. Es más, cuando empiezan las contracciones, dice la palabra que no había lugar para ellos en el mesón. Eso significa que, bueno, claro, todo estaba, las habitaciones, los cuartos estaban completamente alquilados, llenos de gente porque había mucho movimiento. Pero ¿por qué no hubo una persona con un corazón bondadoso, generoso, misericordioso, sabiendo que una mujer está a punto de dar a luz? No había ahí un hombre de verdad que pudiera decir, sí, señora, pase por favor, ahora mejor dé a luz y yo prefiero irme a la intemperie. No, es que está haciendo frío, no, es que yo no quiero sufrir. Entonces, hermano, no sabemos por qué, tanta gente se ha de haber negado, porque si dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón, ellos buscaron. Entonces alguien pudo haber pedido a socorro, ayuda, pero ellos ante la falta de misericordia, de bondad, de generosidad, de compasión, entonces el niño nació en un establo porque no había lugar, pero ellos aceptaron esa situación con humildad. Hermanos, ¿por qué algunas veces no viene el regocijo a nuestra vida? Porque hay demasiada prepotencia, demasiada soberbia. Nosotros pensamos que merecemos muchas cosas. La verdad que usted y yo no merecemos nada. Todo es por gracia. Lo que tenemos es por gracia. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Entonces, si nosotros estamos renegando, por ejemplo, si en un trabajo, el trabajo que me prometían no era eso, sino que ahora es otro, me han cambiado los planes, muchas cosas han cambiado. Hermano, ¿qué importa? Lo importante es que si tenemos algo, por lo menos un pesebre, démosle gracias a Dios. Si algunas cosas todavía no se han cumplido en nuestra vida, lo que nosotros hemos querido ver, pero Dios ya nos dio una muestra. Por lo menos no estamos a la intemperie.
Por eso debemos de darle gracias a Dios porque tenemos un techo. A lo mejor no es la casa que usted quiere, pero dele gracias a Dios porque no está durmiendo debajo de unos cartones y unos plásticos. Me recuerdo en el país de la India, vi realmente yo he visto pobreza aquí en mi país, he visto pobreza en muchos otros países, pero nunca como la India. En cierto lugar eso es miseria y algunos lugares en África, pero hermanos, estamos hablando de que una familia viviendo bajo un plástico, entonces así al aire libre y no hay otras posibilidades y tanta miseria, tanto desnutrición en muchos casos, y eso debemos de orar porque esas personas puedan recibir la bendición número uno, que es la salvación, para que ellos también puedan realmente mejorar en las demás áreas. Pero hermanos, si nosotros tenemos algo por lo cual decimos, Señor, gracias por este vehículo, démosle gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Hay que estar contento con lo que Dios nos ha entregado. Dele gracias a Dios por sus hijos, por su esposa. Yo doy gracias por mi esposa también, mis hijos. Doy gracias a Dios por la iglesia. Doy gracias, hermanos, por las oportunidades que Dios nos da. Gracias por el trabajo. No merecemos los ministerios, pero Dios nos ha dado un ministerio. ¿Sí o no, hermanos? Démosle gracias por aquellas cosas. Entonces la soberbia, hermano, lo que va a hacer es que nos va a dañar terriblemente. Entonces porque eso en un momento dado resiste, hermano, la soberbia, la bendición de Dios. Así que tengo que aprender a aceptar los pequeños comienzos que Dios nos da. Aceptemos los pequeños comienzos, trabajos modestos, dele gracias a Dios por ese trabajo modesto, los pocos ingresos financieros, dele gracias a Dios. Te dice, es que yo soy profesional y tengo varios títulos y tengo varias maestrías, mucha experiencia y me pagan como que alguien que no ha terminado su bachillerato. Algunos han llegado a los Estados Unidos con títulos académicos. ¿Qué es lo que han hecho allá? A lavar platos. Han tenido que lavar platos. Han tenido a Europa y a otras partes de la tierra, pero la humildad es importante porque los pequeños comienzos, hermanos, nos abren las puertas para grandes cosas. O sea, la humildad produjo en José y María contentamiento. Entonces la persona impide el gozo, el regocijo de Dios cuando hay prepotencia y soberbia. El tercer elemento, la tercera experiencia, aparte de la providencia, aparte de la experiencia de la humildad, es la disposición. La disposición es lo que la palabra de Dios nos recuerda en cuanto a la voluntad. La voluntad o el libre albedrío del hombre, hermanos, es uno de los problemas que algunas veces tenemos por cuanto no estamos dispuestos, sino que yo quiero hacer lo que yo he planificado, lo que yo quiero. Sin embargo, dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. ¿Qué vemos aquí? Disposición. Abrir nuestro corazón. Abramos nuestro corazón a Dios. Ahí estaban los pastores. Nunca ellos esperaron que estando ellos cuidando el rebaño por las noches, iba a acontecer algo tan glorioso. Pero es la disposición de ellos que no solamente al percibir la gloria de Dios cuando los ángeles dan el anuncio y ven ellos un coro de ángeles que dicen gloria a Dios en las alturas. Puede usted imaginar ese gran espectáculo, hermano. Entonces, pero ellos luego tuvieron la disposición de pasar a Belén y fueron apresuradamente hasta allá. Hermanos, iniciemos, hermanos, también con un corazón temeroso y sencillo. Un corazón temeroso es un corazón que aprende a respetar, a honrar a Dios. Un corazón sencillo, un corazón que puede decir, Señor, lo que yo he oído, yo lo quiero experimentar. Las promesas de Dios, hermanos, tenemos que llevarlas a que se concreticen a través de la fe. Lo que vemos aquí en la sencillez es la fe de estos pastores. Ellos vieron, oyeron, como nosotros hoy en día,
leemos la palabra, oímos la palabra, pero ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? Pero de ellos salió, en ningún momento los ángeles le dijeron, vayan a Belén, corran. No, eso fue ya voluntad de ellos. Y sucedió pues, dice que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, dice, apresuradamente. Hermanos, ¿por qué no nos disponemos a tomar más tiempo en oración? Más tiempo en la lectura de la palabra, más tiempo en el servir. Está bien que recibamos el conocimiento, hermano, todo esto es bueno, pero tengo que llevarlo a la práctica. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Bueno, una de las cosas será esa disposición, abrir nuestro corazón al Señor. Como lo dice el Señor a través de uno de los profetas menores, haced barbecho para vosotros. Hacer barbecho es cuando se mete el arado y se rompe la tierra, aquella tierra dura que después de la cosecha quedó prácticamente casi petrificada, pero cuando se le mete el arado se rompe con el propósito de dejarla expuesta a los nutrientes de la atmósfera y después se hace la siembra. Entonces eso es lo que Dios desea, que nosotros podamos, Señor, decirle, Señor, aquí quiero que rasgues mi voluntad, yo abro mi voluntad a ti y yo quiero más de ti, como le dijo Jacob al ángel, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Disposición, apresuradamente, la gloria de Dios los rodeó a ellos. Eso es lo que va a acontecer. La administración de Dios en forma sobrenatural. Habrá un asombro por la magnitud de las bendiciones. Ellos estaban sorprendidos de lo que había pasado. Y además de eso los llevó a disfrutar experiencias que irán de menos a más. Ahora ellos estaban oyendo y viendo lo que los ángeles decían. Pero ahora cuando llegan donde está el niño, dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron, dice, se maravillaron. Entonces ahora los pastores están viendo lo que creyeron por fe. Lo que ellos creyeron ahora es una experiencia. Por eso la fe, hermanos, es como el brazo con el cual nosotros, o la mano con la cual nosotros nos apropiamos de las cosas de Dios. Y por supuesto nos vamos a convertir en mensajeros del Señor. Entonces ellos empezaron a contar, dice acá, lo que se les había dicho acerca del niño. Y usted y yo tenemos que contar lo que la Biblia nos dice de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros podemos decirle al Señor, Señor, quiero que me permitas, con tu ayuda, el tener 3 grandes experiencias. Señor, quiero ser manso para poder dejarme guiar por ti. Quiero, Señor, que tu providencia me guíe. Quiero ser dócil. Pero también, Señor, quiero que me des contentamiento, que no esté renegando. Yo quiero aceptar la voluntad tuya, Señor, y quiero ser humilde de corazón. Pero también, Señor, te pido que me ayudes a estar dispuestos. Si nosotros estamos dispuestos, ¿qué va a pasar? Dios nos ha de bendecir. Oremos. Buen Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos una vez más, Señor, que tu amor, tu poder, tu bendición esté con cada uno. En este día, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, aquí estamos dispuestos, Señor, a que tú, Señor, puedas guiarnos. Señor, en este día aceptamos tu providencia, tu soberanía. Tú eres el Señor. Y tú vas, Señor, a ir abriendo y cerrando puertas. Nos vas a ir dirigiendo, como lo hiciste con Abraham y llegó a la tierra de Canaán. Señor, así también todos nosotros vamos a llegar al centro de tu voluntad. Y se van a cumplir aquellas cosas que tú has prometido de antemano para nosotros. Pero, Señor, también concédenos humildad. Quita toda prepotencia. Quita todas aquellas ideas que nosotros somos merecedores más de lo que realmente tenemos, cuando no es así. Señor, te pedimos perdón, Señor, por cualquier idea, mi Dios, de altivez de corazón, sentimientos, Señor, de grandeza, cosas así, Padre. Arranca eso, Padre, porque eso jamás nos va a llevar al gozo. Y también, Señor, danos disposición. Y estas 3 cosas, Señor, se van a cumplir. Y al cumplirse, tú lo sabes, mi Señor, nos va a llenar de regocijo,
como sucedió con los pastores. Ahora, Señor, te pedimos, para gloria y honra de tu nombre, que nos permita, Señor, disfrutar del gozo tuyo. Ese gozo maravilloso, Señor, que nos ayuda a sobreponernos en los dolores, en las tristezas, en los desengaños, los desencantos, en las frustraciones. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, cúmplase esta palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a abrazar ahora mismo tu providencia. Aceptamos ahora esa providencia. Padre, aceptamos, Señor, el ser mansos y humildes de corazón, y aceptamos la disposición de nuestra voluntad a ti, Señor. Dios del cielo, queremos más de ti. Aquí está nuestro corazón, para gloria y honra de tu nombre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Gloria a Jesús.